Hola Santiago, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. Un placer. Bueno, ¿qué pasa con la producción y el empleo? ¿Cuáles son los informes de CAME? Y para que todos puedan entender contra qué se mide. ¿Está bien medirlo interanual cuando en aquel momento había una expectativa de tipo de cambio totalmente diferente? ¿Las mediciones económicas están bien tomadas? Bien, en principio el domingo salió este informe que mencionaba Santiago de Industria Pyme, que lo hace la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Es una cámara que representa, bueno, como su nombre lo dice, la mediana empresa, y siempre presenta datos muy interesantes del sector, como las ventas minoristas. La diferencia que hay entre los precios de la producción de los productores a la góndola, y uno de los indicadores que sacan habitualmente, mensualmente, esta confederación es cómo vienen las pymes industriales. Bien, entonces el domingo lo que tuvimos fue el resultado de octubre, que marcó un crecimiento en la medición mensual de 4% en relación a los números de septiembre, y de esa manera presenta el tercer mes consecutivo de crecimiento, ¿sí? O sea, agosto, septiembre, octubre son 3 meses en donde la industria pyme crece, pero bien como vos mencionabas, cuando nosotros miramos el acumulado interanual, es decir, cómo viene produciendo las empresas pymes desde que arrancó el año hasta octubre en relación a lo que produjeron el año pasado, en el mismo periodo, enero-octubre, lo que vemos es que la producción es más o menos 15% menor a la del año pasado. ¿Bien? Claro. Entonces, ahí para matizar un poco, porque siempre en la discusión creo que se mezcla todo con todo. Si tenemos un mes positivo, ya a veces se ve esta cosa de, bueno, entonces estamos bárbaros. No, bien, venimos con 3 meses de recuperación. La industria pyme viene presentando un crecimiento, como te decía, desde el mes de agosto. De todos modos, ese crecimiento de estos últimos 3 meses no puede empatar, no puede compensar la caída fuerte que tuvimos en la primera parte del año. Claro. Y a esta altura, al mes de octubre, estamos 15% por debajo de los niveles de producción del año pasado. Otro dato interesante, me parece, dos datos interesantes que sacamos del informe del domingo de CAME. El primero tiene que ver con la capacidad instalada de la industria. Básicamente, si tengo cuántas máquinas tengo prendidas en un establecimiento, ¿no? Si tengo 10 máquinas y las 10 están funcionando, estamos al 100%. Si tengo 10 máquinas y funcionan 5, estamos al 50%. Bien, el último dato, obviamente, de nuevo en línea con el dato de la producción industrial PYME, es de crecimiento. Estábamos en un 60% de capacidad instalada de la industria y pasamos a un 62%. Entonces, tenemos una mejora en la capacidad instalada de las pymes. En ese sentido, estamos mejorando en relación a los meses anteriores. Pero de nuevo, cuando miramos cómo estábamos el año pasado, encontramos que la capacidad instalada de la industria de las pymes en noviembre era del 73%. O sea, estamos un 10%, 10 puntos porcentuales por debajo. Hablamos de 63% actualmente contra 73% el año pasado. Entonces, esto lo digo porque es interesante ver cómo viene la dinámica de los últimos meses para entender cómo se viene comportando, en este caso, el sector industrial PYME, pero hay que mirar la comparativa con respecto a los años anteriores, ¿sí? Es decir, venimos mejorando, pero todavía falta avanzar mucho más. El año pasado, si vamos a estos números en concreto, teníamos prendidas más o menos 8 máquinas, hoy tenés prendidas más o menos 6, ¿sí? Claro. Entonces, falta todavía para recuperar a los niveles del año pasado, que como bien vos decías, Santiago, a su vez, el año pasado es un año con muchísima incertidumbre, en donde muchos empresarios, muchas empresas, dado que no se sabía bien qué iba a pasar con el país para el 2024, muchos planes de negocios se suspendieron, muchos planes de producción se frenaron, con lo cual tampoco es tanta referencia para la economía un año como el 2023, donde sobre todo de mitad de año para adelante la economía empezó a funcionar de manera muy extraña, prácticamente por el proceso Claro. electoral, ¿no? De las dos, sobre todo llegado al balotaje, las dos visiones tan distintas que teníamos en juego. Entonces, eso respecto al informe que sacó Ahí, CAME el Gastón, domingo pasado. claro, ahí me Sí, pregunto, ¿no? Porque donde teníamos 8 máquinas prendidas, hoy tenemos 6. Por ende, hay sí. menos producción, porque hay menos consumo, hay menos ingreso, pero por otro lado también, ¿qué pasa con los 2 empleados que estaban en esa máquina? ¿Cómo está impactando el empleo en las pymes? ¿Qué es el gran
Me parece que si eso no tiene ningún detonante, por llamarlo de alguna manera, la economía puede mejorar, pero si eso empeora la calidad de vida de mucha más gente. Totalmente, Santiago. Y ahí vamos a la otra cara, ¿no?, de la cuestión. Bueno, viene creciendo la industria. ¿Cómo estamos en situación de empleo? En particular, las pymes obviamente tuvieron un impacto muy importante en la primera parte del año por la caída fuerte que tuvimos. Pero a mí me interesa el dato del empleo asalariado formal que lanzó CIPA la semana pasada, que tenemos al día de hoy, con la mejora que tuvimos estos últimos meses, estamos 170.000 trabajadores por debajo de los niveles del pasado, ¿sí? Entonces, ese punto que representa una caída más o menos del 3%, 2,7% respecto a noviembre en particular el año pasado, es algo que uno tiene que mirar, porque a veces pasa que, a veces no, el movimiento normal es que la actividad puede empezar a crecer, pero el crecimiento del empleo lleva un tiempo, ¿no?, en venir. Y el problema es la distancia que hay entre que una persona pierde el trabajo y vuelve a recuperarlo. Ahí es algo que nosotros, más allá de que los niveles de actividad lo vemos bien en el sendero que vienen teniendo y creemos que en los próximos meses van a recuperar probablemente los niveles del año pasado, la duda es qué pasa con el empleo. Y ahí hay otro dato muy interesante sobre cuando uno analiza el empleo en general, que es que cuando vemos cómo estamos de empleo, el último dato de CIPA es importante, es de agosto, ¿no? Porque falta septiembre y octubre que van a venir en las próximas semanas. Pero cuando miramos a agosto, lo que encontramos es que de 14 sectores que analiza el informe presentado por el Ministerio de Capital Humano, de CIPA digo, hay 14 sectores y esos 14, solo 3 sectores están con niveles de empleo por encima del año pasado. Que encima son sectores que no representan Minería, mucho en términos de claro, minería, petroleros y aceiteros. Exactamente, exactamente. El agro también está por encima y la pesca también está por encima. Ahora, la construcción, por ejemplo, que tiene un peso importante en la ponderación total de los trabajadores, está 16% por debajo de los niveles del pasado. La industria y el comercio, que también entre los dos hacen más o menos el 35-40% del total de los trabajadores registrados, están más o menos 3% y 1% por debajo de los niveles del pasado, considerando noviembre, que esto es importante porque vos lo mencionabas muy bien al principio, Santiago, que es noviembre fue un mes donde ya teníamos las elecciones encima, teníamos un balotaje encima, en donde teníamos 2 candidatos que se proponían cosas totalmente distintas, con lo cual los empresarios empezaron a cortar los planes de cara al futuro, porque obviamente la proyección no tenía mucho sentido, dado que el panorama era tan divergente, ¿no?, en relación a los 2 candidatos que llegaron a última instancia. Entonces, me parece que vos la semana pasada me cerrabas la sección preguntándome si el festejo sobre el dato de inflación parecía más futbolísticamente hablando, festejar un córner. Bueno, hay que ver qué pasa con el empleo y con los salarios, claro, que son muy importantes. Yo creo que para ponerlo y seguirlo en términos futbolísticos, acá tuviste un partido de ida donde perdiste 5-0, que sería la primera parte del año, y estás jugando el partido de vuelta, vas ganando por 2 goles, pero te falta mucho para empatar, ¿no? Eso, claro, un poco para ponerlo en términos futbolísticos, entendemos todos mucho más fácil la cuestión económica actual, ¿no?, de cómo estamos. Gastón, lo único que ahí agregaría, por ahora no hay lesionados, por lo cual el partido sigue. El miedo es cuando empiezan a salir jugadores de la cancha. Entonces ya es más difícil porque esto es una gran rueda. Entonces, ¿cuándo se va a acoplar estos 3 engranajes? La industria está simbolizada por un engranaje entre la pata financiera, que parece que no tiene límites ni techos, el índice Merval, las acciones, la parte de la gente de la pyme y la parte de la gente de a pie que no ve mucha mejora. Hay una duda que está teniendo mucha gente respecto a la factura de luz, que prácticamente, en el caso de algunas personas, vino en 0. Lo podemos analizar para la próxima si fue una cuestión, y a mí, que me venía mucho, vino muy poco. Yo creo que o hubo un error de facturación o hay una merma en los servicios para poder medir ciertos índices. ¿Lo vemos la próxima? ¿Lo analizamos? ¿Cómo no, Santiago? Dale. ¿Sí? ¿Te parece? Perfecto. Gracias, Gastón. Un gran abrazo. Sí, sí.